La ideología de género, este concepto, esta idea que está siendo promovida por las universidades, por la Secretaría de Educación, aquí en México, en otros países también, es un ataque no solamente a la enseñanza bíblica o la cosmovisión bíblica, sino es un ataque indirecto al evangelio mismo. Me explico. El hecho que Dios ha creado a los seres humanos a su imagen, varón y hembra, tienen igualdad en su persona, igualdad moral, fundamental, como seres humanos creados a imagen de Dios. Tienen valor y dignidad, tanto el hombre como la mujer. Pero hay distinciones, son diferentes, son dos géneros. Es una idea hermosa, es un concepto de Dios. Es un diseño hermoso y bueno porque viene de la mente de un Dios bueno. Un Dios que no hace las cosas arbitrariamente. Un Dios que no hace nada sin propósito. Y uno de los propósitos fundamentales de los géneros, de los dos géneros distintos que Dios ha creado, es señalarnos hacia Cristo. Señalarnos hacia el Evangelio. ¿Cómo? Cuando yo como hombre veo a una mujer, me doy cuenta que ella es como yo. Es un ser humano creado a imagen de Dios. Tiene valor y dignidad como yo. Pero a la misma vez, bíblicamente, físicamente, biológicamente, reconozco que es diferente que yo. Ella es como yo, pero a la misma vez diferente que yo. No inferior que yo, pero diferente sí. Y cuando una mujer ve a un hombre, debe reconocer lo mismo. Es alguien como yo, pero a la vez diferente que yo. Dios nos ha dado los géneros para mostrarnos que necesitamos a alguien como nosotros, pero a la vez diferente que nosotros. Adán y Eva no pudieron cumplir con el mandato de Dios de llenar la tierra, de multiplicarse, si hubieran sido del mismo género. No. Adán necesitaba a una persona diferente que él. No solamente de diferente personalidad, sino de un género diferente, de un sexo diferente. Sin la mujer, él no podría cumplir su misión. Y sin el hombre, Eva no podía cumplir la misión tampoco. Y no quiere decir que todos los hombres y las mujeres se relacionen de la misma manera en relación sexual, obviamente no. Pero es algo que nos enseña que nosotros como hombres necesitamos a las mujeres, que ellas traen algo que nosotros no tenemos. Y los hombres igual traen ciertas características, ciertos roles que las mujeres no tienen. Somos diferentes, somos iguales en cuanto a dignidad como seres humanos, pero tenemos diferentes roles en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Y esas diferencias no tienen nada que ver con superioridad o inferioridad. Tienen que ver con el diseño hermoso y bueno de un Dios bueno. Entonces, ¿cómo nos señala eso al Evangelio? Cuando yo veo a mi esposa, veo a alguien que es como yo y a la vez a alguien que no es como yo. Adán necesitaba una ayuda idónea. En otras palabras, él no podía hacer las cosas bien sin ella. Necesitaban complementarse el uno a la otra. Y entonces mi esposa me recuerda que yo necesito a alguien, necesito a una persona que es diferente que yo, que no es como yo. En un sentido me recuerda de que yo necesito a Dios porque Dios no es como yo. Pero más específicamente me recuerda que necesito a alguien que no es como yo y a la vez como yo. ¿Y de quién nos recuerda? ¿De quién nos recuerda? ¿Cómo apunta eso hacia el Evangelio? Bueno, Cristo es alguien que es como nosotros y a la vez no como nosotros. Satanás odia la distinción entre el hombre y la mujer porque es una imagen
que nos recuerda que necesitamos a Cristo, que necesitamos a alguien que es como nosotros y a la vez no como nosotros. Por eso está promoviendo todo eso de la ideología del género, porque está borrando y confundiendo esa distinción. Porque cuando veo a Jesucristo, veo a alguien que es como nosotros. Que nos dice en Hebreos 4, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Tentado como nosotros. Él es como nosotros, pero sin pecado. No es como nosotros. Necesito que un ser humano muera en mi lugar como mi representante, como un sustituto en lugar de todos nosotros que hemos pecado. Tenemos una deuda que no podemos pagar. Cristo nunca pecó. Él no tiene esa deuda. Es diferente que nosotros en ese sentido. Entonces puede ser nuestro representante. Él puede ir a la cruz en nuestro lugar. Porque Él es como nosotros, nos puede representar. Y como Él no es como nosotros, Él tiene la capacidad de pagar nuestra deuda. Porque no tiene su propia deuda. Las distinciones entre hombre y mujer nos recuerdan que necesitamos a alguien como nosotros, pero a la misma vez no como nosotros. Esas diferencias nos apuntan hacia Cristo Jesús. El Dios hombre, es ser humano como nosotros. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él es alguien a la vez no como nosotros. Así que cuando ves a tu esposa, cuando ves a las hermanas de tu iglesia, o si eres mujer, cuando ves a los hermanos de tu iglesia, cuando ves a tu marido, tu papá, tu hijo, tu hermano, puedes ser recordado que necesitas a alguien que es como tú, pero a la misma vez que no es como tú. Y ver cómo el diseño hermoso de Dios en los dos géneros que nos ha dado es un recordatorio de nuestra necesidad de Cristo, el Dios hombre.